Yo soy Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. El día de hoy me acompaña el doctor Clemente Zúñiga, geriatra, que nos va a platicar acerca de la neumonía en adultos. Ya tuvimos en días pasados una entrevista con el doctor Irizón acerca de la neumonía en los niños, pero en esta época que, bueno, hay que tomar más precauciones, ¿quién mejor que el doctor para darnos toda esta información? Gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación, Claudia. Bueno, doctor, estuvimos hablando ya de los niños. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de ver la entrevista que dio el doctor Irizón. Estuvo muy interesante y hay muchas similitudes que comparte el adulto mayor y el niño en cuestión de la neumonía. Probablemente la principal sea la repercusión que tiene la neumonía en este grupo etario. La letalidad de la neumonía es mucho más elevada que en el adulto joven y la repercusión después de que se presenta la neumonía también lo es. El deterioro funcional que presenta el adulto mayor muchas veces después de la neumonía es un factor importante para prevenirla. Esto es, muchas veces cuando yo estuve en mi formación veía que llegaba el adulto mayor con neumonía caminando a urgencias, la hospitalizábamos, se aventaba una semana en el hospital, salía del hospital sin la neumonía ya, pero en silla de ruedas, porque ya no podía caminar. Con Ese otras deterioro, secuelas. exacto, ese deterioro que vemos secundario a la enfermedad y obviamente a la hospitalización, es uno de los impactos más importantes que nosotros tratamos de evitar en estas épocas, ¿no? Doctor, y bueno, quisiéramos que todos los adultos mayores estuvieran atendidos por un especialista, pero la realidad no es así. ¿Cómo podemos detectar las señales de que un adulto esté teniendo una neumonía? Esa es una excelente pregunta, Claudia, porque la verdad es que las manifestaciones clínicas de la neumonía en el adulto mayor son diferentes, son atípicas, si las comparamos con las manifestaciones que nos presenta un joven. Uno podría pensar que una neumonía es, una persona va a presentar fiebre, tos, mucha expectoración, mucha flema, dificultad para respirar, el paciente se está deteriorando y entonces lo lleva uno al hospital y se detecta con una radiografía de tórax y la exploración física. En el adulto mayor, sobre todo el adulto mayor más frágil, más vulnerable, más deteriorado, la neumonía se puede manifestar nada más con un estado de confusión, de agitación o inclusive nada más con el deterioro funcional, con el hecho que el paciente ya no se pueda poner de pie, ya le cueste más trabajo moverse. Entonces, este tipo de manifestaciones que son diferentes a veces retrasan el diagnóstico de la neumonía. Claro que habrá casos donde la tos, la flema y la fiebre estén presentes, pero no siempre están. Entonces, por eso es por lo que tenemos nosotros que tomar esto en consideración y estar muy juiciosos en cuanto a los cambios que presentan nuestros familiares en estas épocas del año. Y en el caso de, bueno, ya ser atendidos por el especialista, ¿cuál es la forma de diagnosticar la neumonía? Bueno, así como las manifestaciones son diferentes, también los resultados de los estudios de laboratorio pueden estar alterados, por así decirlo. O sea, mientras que en una persona joven, tal vez una radiografía me va a ser suficiente para diagnosticar una neumonía. En el adulto mayor, sobre todo si está un poco deshidratado, va a ser más difícil. A veces terminamos con una tomografía. El estudio tomográfico nos da una mejor capacidad de diagnóstico porque la placa podría no ser suficiente. Es la diferencia entre una bacteria y un virus? Bueno, esa es otra muy buena pregunta. La gran mayoría de las infecciones de vías respiratorias, sobre todo cuando empiezan por infección de vías respiratorias superiores, son virales. Pero los virus también causan neumonía. Probablemente el más frecuente de todos, pues la influenza, ¿no? Que nosotros conocemos bien. Otro virus que causa frecuentemente neumonía es el virus sincitial respiratorio. Y bueno, obviamente el COVID que desde el 2020 ha sido devastador, aunque en menor grado ya a últimos años. Esos son los virus que pueden ocasionar neumonía más frecuentemente, aunque hay otros que también lo pueden hacer. Las bacterias muchas veces o se agregan a un problema viral o es una forma de contagio, sobre todo con niños, como por ejemplo el neumococo, que causa neumonías también graves. Específicamente, este germen, esta bacteria, puede tener una letalidad también muy elevada en el adulto mayor frágil. ¿Cuáles serían las vacunas para prevenir esto, doctor? ¿Y en qué edad estamos considerando que empieza a ser un adulto mayor? Bueno, yo voy a hablar de las vacunas, por ejemplo, en mayores de 60 años de edad. En mayores de 60 años de edad, desde el punto de vista respiratorio, por así decirlo, que no nada más nos protege en esa área, pero bueno, por decirlo de esa manera, nosotros tenemos en primer lugar la vacuna de la influenza. Cada año, lo ideal es que el adulto mayor se ponga la vacuna contra influenza. La vacuna contra influenza hay dos variantes, no vale la pena mencionar mucho de esto, pero sí, hay una específica
que es para el adulto mayor. Eso cada año se tiene que aplicar. Luego viene la vacuna del virus sincitial respiratorio, que no tenemos en México y que en Estados Unidos apenas está disponible, pero seguramente en un futuro lo vamos a tener. Dinos qué es ese virus en para la gente El virus normal. sincitial respiratorio es otro de los virus que mencionaba que puede causar neumonía. Es un virus también peligroso, es un virus que conocemos desde siempre y que generalmente en los niños causaba estragos importantes, pero que sabemos que en el adulto mayor también lo hace. Ya va a existir una vacuna para eso. Y tenemos la vacuna contra el COVID. La vacuna contra el COVID, ahorita se está recomendando que toda persona que en los últimos 2 años tenga 2 refuerzos de vacuna ya está cubierto, y si no, bueno, a completar su esquema de vacunación. Esas son las principales vacunas en cuanto a los virus. Y luego tenemos la vacuna para el neumococo. Son 2 vacunas diferentes. Hay que acudir con el médico para saber cuál se aplica primero, cuál después, o si ya nos aplicamos una, cómo voy a hacerle para aplicarme la otra. Lo ideal es que todo el mundo esté protegido con ambas. Y se puede poner en una sola vacuna todas, ¿verdad? Sí, en una sola ocasión. Muchas veces los prestadores de servicios de salud aprovechan, ¿no?, el hecho de que ya llegaste y pues ahora te cumplo todo tu esquema de vacunación, que desde el punto de vista de salud pública es una medida adecuada, ¿no? En otras ocasiones, ya hablando de personalizar la medicina, habrá pacientes que lo puedan tolerar mejor que otros y habrá unos que uno diga, mejor vamos a poner esta o aquella vacuna y luego vamos a esperar cierto tiempo para poner las otras. Doctor, ¿consideras que en tu experiencia que el hecho de que un adulto mayor esté bien atendido por un especialista aumenta su expectativa de vida, su calidad de vida? ¿Cuál es, qué has detectado tú como médico? Definitivamente el adulto mayor que está atendido por un médico que se ha preparado en la atención de este grupo etario le va mucho mejor que quien es atendido por alguien que no se ha preparado en esta área. Obviamente, quien más preparado está es el médico geriatra, que es quien más de cerca ve este tipo de problemas. Pero no nada más el médico geriatra. El médico internista también puede salir con una preparación bastante buena para poder atender al adulto mayor y resolver la mayor parte de sus problemas de salud, dejando para el geriatra los problemas más de los adultos mayores frágiles. Y luego hay médicos generales que también tienen algún tipo de formación extra que nos puede ayudar a la atención del adulto mayor. Así es que todo depende del interés que tiene el médico en tratar bien al viejo. La línea primaria que envía hacia las especialidades. Y bueno, aquí voy a hacer el comercial porque el doctor tiene las 2 especialidades, la de internista y la de geriatría, así que pues qué mejor atención que con el doctor. Antes de terminar el programa, doctor, me gustaría que nos hablaras lo más importante de todo, la prevención. Bueno, en la prevención ya hablamos de las vacunas, pero en esta época del año tenemos que recordar que nuestros adultos mayores deben estar abrigados, que no se expongan a temperaturas extremas. A veces hacemos posadas y estamos afuera y todos estamos, pues, no sé, bailando, platicando, etcétera, y no nos damos cuenta que el adulto mayor sufre más, es más vulnerable a este tipo de temperaturas y podemos tener complicaciones después. Por otro lado, también se nos olvida que a pesar de que hace frío, es importante mantenerse bien hidratado. El adulto mayor va a tender a tomar menos líquido cuando se hace frío, entonces hay que estarle ofreciendo, sobre todo en los adultos mayores muy frágiles, ofreciendo líquidos de manera continua. Entonces, si nosotros controlamos eso, le agregamos la vacunación y, muy importante, controlamos el resto de sus enfermedades crónicas que tengan, su diabetes, su hipertensión, etcétera, nos va a ir bien en esta época del año y el adulto mayor va a poder disfrutarla con buena calidad de vida. Y algo que ahorita, los calefacciones. Ok, bueno, aquí hay cuestión de utilizar nuestro sentido común, ¿no? No voy a poner la calefacción a 30 grados y además después voy a sacar a mi adulto mayor a la calle. Esos cambios de temperatura no lo voy a exponer. Cuando utilizamos calefacción es porque la temperatura está muy baja y quiero templarla. Nunca la voy a subir más allá de 24 o 25 grados. Es por un lado. Por otro lado, nunca voy a mantener un calefactor eléctrico prendido durante toda la noche porque es hasta peligroso. Entonces, aquí es el sentido común. Templar la habitación, es preferible tener un suéter, una pijama o bien abrigado
a estar utilizando este tipo de aires acondicionados artificiales. Doctor, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más recordar que esta época del año es una época que nos puede traer muchos problemas, pero también es una época para disfrutar. Así es que hay que cuidarnos, hay que acudir a nuestro médico ante el primer dato de alguna enfermedad y sobre todo acudir para prevenir las mismas. Gracias, doctor. El doctor Clemente Zúñiga estuvo conversando con los expertos. Elige New City Hospital. Calidez e innovación para tu salud. Todo esto en un ecosistema de salud integral.